Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. A ver, desde el 20 al 22 de noviembre, si hace poquitos días, se llevó a cabo en Buenos Aires un congreso de la citada La Lacta, que es un encuentro científico muy importante para los profesionales de la ciencia y tecnología de alimentos. ¿Qué tema este, tan no? Importante. ¿Qué tema? Justamente para hablar sobre esto y otras cosas más que tienen que ver con el tema alimentos, que la verdad que tenemos mucho para charlar al respecto. Estamos en contacto con la doctora Susana Sokolovsky. Ella es presidenta del Congreso de CITAL, La Lacta, que nos va a explicar qué es esto. Doctora en Ciencias Químicas, miembro de la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnología de Alimentos, consultora en regulación alimentaria e innovación tecnológica de alimentos. Bueno, es una experta, evidentemente. Muy. Doctora Sokolovsky, ¿me está escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Mucho gusto. ¿Cómo está? Un placer saludarla. La verdad que en este tema que es un tema que tanto nos incumbe, ¿no? Que como que a veces lo dejamos un poquito de lado, este tema de los alimentos. A ver, doctora, ¿nos puede decir los lineamientos básicos de este congreso que se llevó a cabo? ¿Cuáles son los temas fundamentales que se trataron? Bueno, le cuento, Marcelo, este congreso fue el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, un evento de enorme trascendencia en la región, y reunió a más de 700 científicos en alimentos, con la presentación de ponencias, de conferencias, mesas redondas, simposios, 68 oradores, de los cuales varios son oradores de corte internacional, y discutimos lo que tenía, preeminencia en el lema del Congreso, que era alimentos seguros, disponibles y sustentables hoy y siempre. Porque muchas veces se ignora, se deja de lado el hecho de que los alimentos son un derecho para el ser humano, y que en los tiempos que corren, con el enorme crecimiento de la población mundial, por más que se produzcan alimentos en América Latina y que nuestro país produzca alimentos para abastecer a 400 millones de habitantes, cuando solamente tiene menos de 45, lo cierto es que sin la ciencia y la tecnología de alimentos no pueden llegar estos alimentos a otros segmentos del planeta, a otros países o regiones de la Tierra donde hacen falta. Qué interesante todos estos temas que se han tocado. Usted me hablamos de alimentos seguros, ¿no? Y yo digo, a ver, ¿cuándo un alimento es seguro? ¿Cuándo yo puedo decir esto que estoy comiendo es seguro? ¿Qué características puede tener ese alimento para que yo diga eso? Bueno, un alimento seguro es aquel que ha sido, producido. Tenemos que diferenciar entre los alimentos que se arrancan del suelo, de la tierra o de un árbol, es decir, los alimentos que se consumen en el lugar de origen sin que hayan pasado por ningún proceso de limpiado, almacenado, acondicionado, enfriado, refrigerado, envasado, etcétera, de aquellos que
alimentos que se elaboran a partir de alimentos primarios, es decir, los que provienen de la agricultura, la pesca y la ganadería. Claro. Y a esos alimentos nosotros los denominamos alimentos procesados en general. Un alimento procesado es seguro cuando ha sido elaborado en condiciones de buenas prácticas de manufactura y siguiendo las normativas internacionales que se aplican en nuestro país y que están perfectamente reflejadas en el Código Alimentario Argentino. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál sería un alimento para nuestros oyentes? Alimentos procesados, los que de todos los días, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros consumimos muchos alimentos procesados. La leche que consumimos en cajitas UHT es un alimento procesado, la manteca, el queso, los fideos, las salsas preparadas, cualquier alimento envasado es un alimento procesado. Es procesado. Claro. ¿Y los ultraprocesados cuáles son? Los ultraprocesados no existen. La denominación ultraprocesado es un invento de un epidemiólogo, Carlos Monteiro, que acuñó esta palabra que no está reflejada en ninguna normativa internacional, no está reflejada en nuestro Código Alimentario, y él en realidad inventó esta denominación a los alimentos que contienen, según él, ciertos atributos como tener gran cantidad de grasas, azúcares o sodio, que erróneamente les asigna un grupo de alimentos elaborados cuando usted mejor que nadie debe saber que los alimentos ricos en azúcar, grasas o sodio no son patrimonio de la industria alimentaria. Cualquier alimento producido en un restaurante, en un delivery o en su casa puede ser alto en azúcar, sodio o grasas, como una torta que haga yo en mi casa o una pizza que coma en una cadena de pizzerías. Claro, porque a veces uno dice alimentos seguros o alimentos que son beneficiosos para nuestra salud. Porque uno dice, bueno, la sal está procesada, está bien, es segura. Ahora, ¿es beneficioso comer mucha sal? Y sabemos que no. Hay una cosa que debe distinguirse de la otra. Un alimento inocuo no necesariamente sirve para componer, si se consume en exceso, una dieta saludable. Claro, correcto. En nuestro parecer, ningún alimento por sí solo debe ser necesariamente saludable, en el sentido de, por ejemplo, un chocolate no es un alimento que uno debería comer como exclusivo alimento todo el día. Claro. Pero si uno come una porción de chocolate, 50 gramos alguna vez en la semana, ese alimento, aunque no de características muy acordes y se come exclusivamente, sirve para componer una dieta saludable. Y a esos alimentos nosotros los llamamos alimentos discrecionales o de consumo ocasional. Ah, correcto. Qué interesante esto, ¿eh? Sí. Porque la diferencia es importante. Igualmente uno, por más que coma algo que supuestamente no es saludable, tiene que ser un alimento seguro. Que importantísima esta diferencia, ¿no? Sí, muy importante. ¿Y se puede confiar en lo que viene escrito en los envases de los alimentos? Bueno, si el alimento ha sido elaborado por una empresa registrada, usted sabe que la Argentina es súper rigurosa en el registro de establecimientos elaboradores de alimentos. Ajá. Es decir, si un alimento no es artesanal o está vendido en una dietética y nadie sabe quién lo hizo, si un alimento es producido por una empresa seria, registrada y tiene un número de registro de producto alimenticio que es concedido por el Instituto Nacional de Alimentos después de una rigurosa fiscalización de la formulación, del contenido de sus ingredientes y aditivos alimentarios, el alimento es seguro. Claro. Hay que tener, por supuesto, mucho cuidado, porque es algo que vemos en el día a día, que alimentos producidos por productores artesanales cuya procedencia se desconoce y cuyas prácticas de buena manufactura pueden no ser tales, como la que ocurrió hace poco, hace un mes, 2 personas internadas con botulismo por consumir un humus orgánico en una feria, en una plaza. Ah, claro, son muy peligrosos. Claro que sí. No, pero esto está bien, porque uno está con el concepto de sí, estos son alimentos caseros, están bien hechos, y en realidad son muy peligrosos esos alimentos. Bueno,
Por supuesto, un alimento casero es inocuo si el que lo elabora conoce lo que es las normas de inocuidad alimentaria, o sea, pero ya ve que puede ocurrir que un elaborador casero o artesanal que vende un alimento no acorde a las buenas prácticas de manufactura ponga en el mercado a disposición de un consumidor en una plaza o en una feria artesanal un producto que puede matar a alguien. Claro, correcto. Yo me hago, por ejemplo, la idea de, no sé, uno va a la cancha, ¿no? Y le venden unas hamburguesas, ¿no? Que no sabemos bien. Uno va y las come porque, bueno, está con hambre, qué sé yo. Ahora, ¿qué seguridad tenemos, no? De que Ninguna. Ninguna. Fíjese que no es casual, y ustedes son médicos, que la expectativa de vida en nuestros países, o por lo menos en el nuestro, esté cercana a los 80, 85 años. Sí. Y no es solo por el avance de la medicina y el avance de los medicamentos disponibles, sino fundamentalmente por la falta actual de grandes y masivas epidemias o episodios de muertes provocadas por enfermedades transmitidas en alimentos, que en la primera mitad del siglo XX eran muy habituales. Esta seguridad alimentaria que surge de la existencia de una industria alimentaria responsable hizo que la expectativa de vida realmente se extendiera. Claro. Qué interesante. Eso es muy importante. Carmen, tenés una pregunta para la doctora. Si hay, dicen que se ve que en el AMNAT saca cada tanto un alimento de circulación. ¿Es común? Claro, ¿por qué lo saca, no? Sería... Bueno, hay muchas irregularidades en la industria o en la oferta de alimentos en la Argentina. Por decirlo en el mejor porteño, hay muchas empresas truchas que utilizan un número de registro de elaborador que copiaron de otro, o venden productos no registrados, o productos que no cumplen con las normativas del Código Alimentario, y entonces el ANMAT, que tiene una muy buena fiscalización, hace una alerta sanitario para el retiro de esos alimentos del mercado. Perfecto. Entonces estamos, Sí, y con respecto al vencimiento de los alimentos, ¿es real que tengamos que dejar de descartarlo, ¿no? Tirarlo. Claro, tirar tantos alimentos, porque a veces tenés en tu casa y ni te acordás y no lo usaste y se pasa. Claro, la fecha de vencimiento se establece de acuerdo a una determinación del tiempo de vida útil que se hace en forma efectiva, es decir, se hacen pruebas de envejecimiento acelerado en condiciones inadecuadas, por ejemplo, de almacenamiento, calor, etcétera, para estresar al alimento envasado, de modo que se imiten las condiciones de un tiempo demasiado prolongado en un estante. Ahora bien, para algunos alimentos, la sola característica organoléptica, es decir, el solo sabor o olor del alimento, indica claramente que si uno abre un alimento que ha pasado la fecha de vencimiento, por ejemplo un yogur, se encuentra que el yogur se ha separado el suero del yogur, que el olor no es adecuado, que ha sufrido destrato térmico, que han maltratado al yogur en el que no lo han mantenido en frío como se debe, o mismo en la casa de uno, y por lo tanto el alimento debe ser descartado. En la industria ya certifica que el alimento es absolutamente inocuo durante el plazo hasta la fecha de vencimiento. Si una persona, por ejemplo, come fideos o alimentos secos fuera de la fecha de vencimiento, tiene que hacer en alimentos secos el riesgo es mucho menor, la contaminación de un alimento envasado seco como fideos es muchísimo menor. Y, por supuesto, tiene que hacer una buena evaluación visual de que no haya gorgojos, para que el alimento sea, apto para el consumo. Yo el otro día, hace unos minutos fuera del programa, estuvimos hablando, y yo le hablo del caso típico de la miel, ¿no? Pues todo el mundo dice que la miel uno la puede tener muchos años guardada. De hecho, yo tengo un envase de miel que hace 2 años que lo tengo. Y cada vez que a mí me gusta, con una cucharita de miel, está como el primer día, ¿no?
Bueno, esa es la característica de la miel, o Claro. sea, todos los alimentos que tienen baja actividad acuosa, es decir, que son alimentos muy concentrados, como el caso de la miel, y con una cantidad de azúcar enorme, porque la miel Claro. son puros azúcares, el azúcar mismo actúa como inhibidor del crecimiento de cualquier tipo de, Claro. de bacteria. Claro. En ese tipo de, digamos, de solución que no es tal porque es tan concentrada en la miel, el agua libre es muy escasa y por ende las bacterias no pueden crecer. Claro. Así que sí, la miel es un producto de larguísima duración. De larguísima duración. Claro, Claro. las mermeladas también, ¿no? Son bastante duraderas. Las mermeladas tradicionales, originales, hechas Sí. con azúcar, Sí, con gran concentración de azúcar y muy, digamos, muchos sólidos, también son muy también. estables. Sí, sí, sí. Ujú. Ahora no así las mermeladas que tienen menor contenido de azúcares o más cantidad de agua, por decirlo de otro modo. Claro. Es así. Pero en ese caso los alimentos, digamos, procesados están estabilizados con conservantes que aseguran su duración en el tiempo. Así Claro. que, o sea que aquí estamos bastante bien cuidados. por Estamos nada- bastante bien. Sí, sí. Perdón, doctor, a mí me parece interesante destacar que hay como una cierta aversión generalizada por los aditivos alimentarios, Claro. por toda esta moda de consumir natural, Sí, y realmente me parece que es un deber de nosotros, los científicos en alimentos, comunicarle a los consumidores que el uso de aditivos alimentarios es absolutamente permitido por la Organización Mundial de la Ahí está. Salud y la FAO, y que no hay ningún aditivo alimentario que se utilice en los alimentos industrializados que no esté permitido. permitido, claro. Claro, porque Es acá decir- se habla mucho de alimento naturista porque no tiene aditivos. Como que si el aditivo fuera, no sé, algunos dicen hasta cancerígeno. Claro. Y usted Exacto, nos dice que como- no es así. Como si fuera pernicioso para la salud. Claro. Nosotros usamos aditivos alimentarios desde que empezamos a cocinar hace centenares de años. Claro, es cierto. El Cierto. polvo de hornear que Claro. usaba el Rey Sol en Francia y sus pasteleros es un aditivo alimentario. El Claro. vinagre es un aditivo alimentario. Claro. Nosotros usamos aditivos alimentarios en la cocina todos los días y el ama de casa no sabe que esos son aditivos alimentarios. Claro. Y no tiene ningún resquemor al usarlos. Claro. Ahora, cuando lee el nombre de los aditivos alimentarios en el listado de ingredientes de un alimento procesado, empieza a sospechar que algo le han agregado que no deberían haberle agregado, y eso es una enorme mentira. Bueno, ¿no? o sea que tenemos que Porque los alimentos procesados que tienen aditivos alimentarios para cumplir una función son absolutamente inocuos. Son inocuos. Muy interesante. Y se desprende, mire, nos ha hecho una pregunta a un oyente y nos pregunta si piensa usted que los medios están informando bien sobre el tema. Bueno, yo normalmente tengo dificultad en opinar sobre los medios porque debo admitir que en mi trabajo no leo muchos medios ni escucho televisión. Claro. O sea que lamentablemente no estoy informada de todo lo que se divulga, pero sí estoy informada de lo que se divulga por internet, y realmente es patético que tan mala información llegue al consumidor. Hay cantidad de páginas que no tienen ningún sustento y que repiten mentiras a voces, ¿no? Y ahí Claro. el consejo para darle al consumidor, al oyente, es que recurra a fuentes serias de información y no lea páginas escritas por un don nadie que, digamos, desparrama noticias amarillistas. Mira, es interesante lo que usted dice, porque una de las publicidades, yo me recuerdo dos publicidades, no voy a dar las marcas, pero en una publicidad, por ejemplo, decían, este aceite cómalo tranquilo porque no tiene colesterol, ¿no? Y resulta que, a ver, eso es una falacia Es un porque aceite, claro. ningún aceite Sí. tiene colesterol porque son vegetales, por Claro. ejemplo, entonces hay que ser una... Absolutamente, sí. Este, Eso, coincido con usted, esas publicidades a las que usted hace referencia son relativamente, digamos, antiguas. Está prohibido destacar un atributo de un alimento en particular que es el mismo para todos Para los todos, alimentos de claro. esa misma categoría. Claro. Es decir, está prohibido por la norma
decir que un aceite no tiene colesterol cuando ninguno lo tiene, claro. Claro. También está prohibido por la norma destacar, por ejemplo, ¿no? Uno compra un edulcorante de mesa y dice sin ciclamato. También está prohibido destacar la ausencia de una sustancia que está permitida en esa categoría, ¿no? Porque es como destacar que no tiene ciclamato porque algo ha de tener el ciclamato que yo no se lo puse, cuando eso también es una mentira. O sea, es una mentira. Esos son defectos de rotulación y la autoridad sanitaria debe fiscalizar y retirar esos productos del mercado porque están mal rotulados. Están mal rotulados. Es decir, que los medios en realidad no están informando bien. Digamos, tienen que ver también las agencias publicitarias, ¿no? La publicidad. Quienes buscan alguna cosita para destacarlos y lo que usted dice, bueno, es cierto, están sacando cosas que son impropias. También he visto publicidades contra estas cadenas de hamburguesas famosas que decían que eran carne de lombriz, a desmerecerlas. Entonces, por eso digo, evidentemente los medios están informando muy mal, con intereses espurios, digamos, y engañando a la población, sin duda. Es muy triste eso, porque si usted me pregunta sobre la cadena famosa de hamburguesas, realmente yo, como en esa cadena de hamburguesas, si tuviera, digamos, ocasión para hacerlo, con los ojos cerrados y absolutamente confiada. Es una de las empresas que tiene mejor práctica, digamos, las mejores buenas prácticas de manufactura que se puedan pensar que una empresa puede tener. Además, esa empresa es un restaurante, no produce alimentos procesados. Es un restaurante, igual que la famosa cadena de pizzerías. Esos no son alimentos procesados envasados, son alimentos procesados en un restaurante. Se entiende la diferencia, ¿no? Correcto. Y lo que hay que siempre destacar para que el oyente aprenda, porque esa es nuestra misión, la educación, es que uno debe elegir los alimentos que consume para componer una dieta saludable todos los días. Y entonces la elección debería ser siempre comer fruta y verdura, al menos la mitad del plato cada vez que se sirve una cena o un almuerzo. Bien. Elegir carnes magras de cualquier origen, elegir lácteos por lo menos 3 veces por día, comer la mitad de los cereales preferentemente integrales y consumir pocos alimentos ocasionales, es decir, pocas bebidas azucaradas, poco azúcar en el mate, en el té o en el café, poco aceite cuando le agrego a las ensaladas, poca manteca, para no excederme de las 2.000 calorías que como adulto debería consumir. Claro, 2.000 calorías, es un dato ese, ¿eh? Me parece que no sé si respetamos ese número. Me parece que nosotros estamos absolutamente excedidos, y no solo nosotros, todo el mundo está excedido en la cantidad de calorías que come por día, y hace por lo menos 15 años, y hay un hermoso informe de Bill y Melinda Gates sobre la superproducción de alimentos disponibles y cómo todos los países del mundo están consumiendo mucho más de 2.000 calorías por día porque hay alta disponibilidad de alimentos. Doctora, ya finalizando un poquito, dígame, ¿hacia dónde vamos con este tema de la fiscalización, la elaboración? ¿Hay un futuro sobre este tema? ¿Se habló, por ejemplo, en el Congreso sobre hacia dónde vamos? Bueno, para nosotros es fundamental ir hacia una producción sin desperdicio. Ajá. Eso es lo más importante. Hoy en la Argentina 1/3 de los alimentos producidos en el lugar de origen se tiran a la basura. No. Usted habrá visto que en Tucumán hace poco menos de un mes tiraron miles de toneladas de limones a la vera del río porque no podían, no alcanzaban a distribuirlos en las zonas urbanas. Y lo cierto es que hoy una enorme cantidad de la población, 90% de la Argentina, vive en zonas urbanas y que nosotros lamentablemente no tenemos plantaciones en el jardín, ni hacemos como en Chicago plantaciones en huertas verticales, que es una cosa que sería muy muy útil. Lo cierto es que todos dependemos de las compras en centros de distribución y es muy importante asegurarse de elaborar alimentos en el punto de origen para no desperdiciar los tomates que se hacen en Cuyo, para no tirar a la basura las manzanas y peras que se hacen
en la zona de producción de Neuquén, de Río Negro, porque si esas frutas y verduras no llegan a abastecer los centros urbanos como frutas, deben ser convertidas en ensalada de fruta, en fruta congelada, en conserva de fruta para evitar el desperdicio. Claro. Doctora, la verdad, y pensando que en nuestro país hay gente que tiene hambre, que pasa hambre, esto es una inmoralidad, ¿no? Destruir es una inmoralidad y se debe fundamentalmente a la inequidad en la distribución de alimentos. Claro, exacto. Porque lamentablemente la gente que sufre de hambre, que es un horror pensar que haya gente que sufre de hambre en la Argentina, que produce alimentos para exportar al mundo entero, solamente sufre de hambre porque lamentablemente no viven en las zonas productivas, sino hacinados en los cordones urbanos. Claro, totalmente. Doctora Sokolowski, es una pena terrible. Le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy claro, la verdad que el tema da para mucho, es apasionante, le diría el tema este. Sí, el tema de alimentación es algo que realmente a nosotros nos apasiona, y las 700 personas que participaron del Congreso Latinoamericano, la verdad quedan muy felices con un programa amplio que hicimos y con los fantásticos oradores que tuvimos de nivel internacional. Buenísimo. Muy bueno. Doctora, la convocaremos otra vez porque con mucho gusto. Tenemos mucho para charlar. Le agradecemos un placer muchísimo para mí hablar con ustedes. Muchísimas gracias un por abrazo, el contacto. Gracias. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Bueno, sensacional el tema este, ¿eh?